Una verdadera plegaria es la que se le va por una real carencia. Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto. Y un nuevo rey que no conoció a Joseph es el que reinaba sobre Egipto. Y los egipcios obligaron a los hijos de Israel a realizar trabajo forzado. Y sucedió que los hijos de Israel suspiraron a causa del trabajo y clamaron. Y su clamor por este trabajo se elevó a Dios y Dios escuchó su lamento. Debemos entender por qué está escrito. Y su clamor por este trabajo se elevó a Dios. ¿No tuvieron ellos mayores tormentos en Egipto? Aquí parece que su grito, es decir, sus tormentos, fueron solo acerca del trabajo. También está escrito, y Dios escuchó sus lamentos, lo que significa que el escuchar la plegaria fue por sus lamentos, que eran solo con respecto al trabajo. Vamos a interpretar esto de acuerdo a nuestra manera de ver. Se sabe que antes de que una persona comience a trabajar para otorgar, por lo que está escrito en el Sagrado Zohar, hay dos razones para dedicarse a la Torah y a las Misbot, preceptos. Uno, para obtener los placeres de este mundo. Y si no observa la Torah y las Misbot, teme que el Creador lo castigue. Número 2, para obtener placeres en el mundo por venir. Y dado que teme a que no se le dé, esa es la causa que lo obliga a observar Torah y Mitzvot, los preceptos. El cuerpo no resiste porque en la medida en que él cree en el castigo, él puede trabajar en que cada día él está adicionando más. Y esta es la verdadera, que cada día al hacer los mandamientos y envolverse en la Torah, y él adiciona a sus posiciones de mantener la Torah y las misbot. La razón es que su intención es la recompensa, y él no está pensando en la intención, lo que significa que su objetivo es el otorgamiento. Por el contrario, él cree en el recompensa y el castigo, en que él va a ser recompensado por lo que está haciendo. Y por lo tanto, su objetivo es simplemente hacer acciones adecuadas en cada detalle. De otra manera, si las acciones no son apropiadas, es cierto que su trabajo no va a ser aceptado para ser como una recompensa para él. Cuando él ve que el trabajo que está realizando es adecuado, él no tiene nada más de qué preocuparse. Por esta razón, su preocupación es solo acerca de la cantidad, lo que significa que debe tratar de hacer mayor cantidad de buenas acciones. Y si es un discípulo sabio, entonces sabe que debe profundizar más en su aprendizaje y debe ser más meticuloso con las misbot que está realizando, para que éstas sean conforme a la ley, según el punto de vista de todos. Y así siempre debe tratar de ser riguroso con aquellos mandatos que generalmente se tratan con ligereza, mientras él trata de ser más riguroso, pero fuera de esto no tiene otras preocupaciones. Encontramos que estas personas cuya razón para obtener la Torah y las Misbot, asumiendo el yugo del reino de los cielos, es para ser recompensadas en este mundo y en el mundo por venir.
no necesitan que el Creador les dé fuerza necesaria para dedicarse a la Torah y a las misvot, ya que, de acuerdo a la medida de su fe en la recompensa y el castigo, el cuerpo les permite cumplirlas cada uno según su nivel. Esto no es así con las personas que quieren hacer el trabajo sagrado con el fin de otorgar sin obtener ninguna recompensa y desean observar la Torah y las misvot debido a la grandeza del Creador. Y es un privilegio que se les permita servir al Rey. Y como está escrito en el Zohar sagrado antes mencionado, el principal temor es que el hombre debe temer a su Señor, porque el Creador es grande y gobernante y la esencia y la raíz. Y explica allí en el Sulam que hay tres maneras de temer al Creador. Uno, el miedo a los castigos en este mundo. Dos, el temer también a los castigos del infierno. Estos dos no son el verdadero temor, porque no observa el temor debido al mandamiento del Creador, sino en beneficio propio. Resulta que el beneficio propio es la raíz y el temor es la rama y el resultado de su propio beneficio. Pero el temor principal es que tema al Creador, porque es grandioso y lo gobierna todo. Se deduce que esta es la grandeza del Creador. Es la razón que lo obliga a observar la Torah y las misvot. Esto se llama que todo su deseo es solo el de lograr otorgar al Creador, llamado otorgar satisfacción a su Creador y no en beneficio propio. Es aquí que comienza el exilio, es decir, que no se le permite encauzar su trabajo para que no sea con el fin de recibir recompensa, ya que eso está en contra de la naturaleza. De todas formas, uno puede doblegarse aún cuando el cuerpo no esté de acuerdo, de la misma manera en que uno puede practicar la abstinencia, aunque sea en contra de la naturaleza. Pero esto se relaciona con las acciones, es decir, para hacer cosas en contra de la voluntad del cuerpo. Él puede ir por encima de la razón, llamado la voluntad del cuerpo, contra la voluntad del cuerpo. Sin embargo, la persona no puede ir en contra de sus sensaciones y de su mente y decir que siente diferente de lo que siente. Por ejemplo, si una persona siente frío o calor, no puede decir que lo que siente es falso y obligarse a decir que lo comprende de manera diferente de lo que su mente le obliga a pensar, o que siente lo contrario de lo que está sintiendo. Su única opción es decir lo que ve. Resulta que cuando uno quiere observar la Torah y las misvot para poder otorgar al Creador, la naturaleza del cuerpo no le permite moverse en lo absoluto, a menos que vea que tendrá alguna compensación por ello. Por lo tanto, la persona no tiene forma de servir al Creador y que no sea para su propio beneficio. Aquí comienza el exilio, es decir, los tormentos, porque a pesar de que la persona trabaja, no ve ningún progreso. Por ejemplo, si tiene 20 años, por un lado, puede decir que ya adquirió el patrimonio de 20 años de dedicarse a la Torah y a las misvot. Por otro lado, puede decir que ha estado dedicándose a la Torah y a las misvot durante 20 años, pero aún no ha logrado la capacidad de hacer nada para otorgar, sino que todo se basa en el amor propio. De esto se deduce que todos los tormentos y dolores que sufre son porque no puede servir al Creador.
y él quiere servirlo con el fin de otorgar, pero el cuerpo que está esclavizado por las clipot, cáscaras, no le permiten dirigir esa intención. En ese momento clama al Creador para que lo ayude, porque ve que está en el exilio entre las clipots y ellas lo gobiernan y no ve la manera de poder salir de su control. Es entonces que se puede decir que su plegaria es verdadera, porque no está en sus manos el poder salir del exilio, como está escrito, y sacó a Israel de entre ellos, porque su benevolencia es eterna. Puesto que esto va en contra de la naturaleza, solo el Creador puede liberar a Israel de este exilio. Pero dado que se sabe que no hay luz sin un cli, lo que significa que no hay llenado sin una carencia, y la carencia es el cli que recibe el llenado. Por esta razón, antes de que uno ingrese en el exilio, es decir, si no ve que no puede liberarse del exilio por sí mismo, no puede decir que debe ser sacado. Esto es así porque aunque él grite, sáquenme de este estado en el que estoy, no es una verdadera oración, porque ¿cómo sabe la persona que no puede salir solo? Más bien, esto se puede decir precisamente cuando se siente el exilio, lo que significa que rezará desde el fondo de su corazón. Porque hay dos condiciones para orar desde el fondo del corazón. Primero, que su trabajo sea contra la naturaleza. Es decir, que la persona quiere que todos sus actos sean solo con el fin de otorgar y quiere salir del amor por sí mismo. En este momento se puede decir que tiene una carencia. Número 2, que la persona comienza a salir por sí misma del amor propio y se esfuerza en ello, pero no puede moverse ni un poco de este estado. En este momento, la persona necesita la ayuda del Creador y su plegaria es verdadera porque ve que no puede hacer nada por sí misma. Entonces, la persona clama al Creador para que lo ayude. Lo sabe por el trabajo, tal como está escrito. Y los hijos de Israel suspiraron a causa de el trabajo. Esto significa que trabajaron y querían alcanzar el grado necesario para poder otorgar al Creador y vieron que no podían salir de su propia naturaleza, por lo que oraron desde el fondo del corazón. A través de esto, podemos entender lo que preguntamos sobre el versículo. Y su clamor por el trabajo se elevó a Dios. Esto significa que los peores tormentos por los cuales era todo su clamor solo fueron por el trabajo y no por otra cosa. Más bien, significa que estaban clamando por su situación porque no podían salir del amor a sí mismos y servir al Creador. Este fue su exilio, el que los atormentó porque vieron que estaban bajo su control. De esto se deduce que en el exilio de Egipto obtuvieron kelim, es decir, el deseo de que el Creador los ayude a salir del exilio. Como dijimos, no hay luz sin una vasija. Y solo cuando elevamos una plegaria verdadera, cuando el hombre ve que no hay posibilidad de salvación y que es solo el Creador quien puede ayudarle, a esto se le considera una verdadera plegaria.